Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio y por primera vez nos encontramos en el mismo cuarto para grabar este podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema de coyuntura política que nos trajo Horacio, que creo que tiene que ver con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿o no, Horacio? ¿Cómo te va? Así es, Cristian. Bueno, pues un gusto compartir el espacio. Espero que eso ayude a calentar un poco más los ánimos. Para bien o, bueno, también un poco para mal. Pero bueno, sí, efectivamente el tema que traigo preparado hoy tiene que ver con este pleito, ¿no? Pues terminó siendo una especie de pleito que involucró a Cuauhtémoc Cárdenas, una persona ya de más de 80 años, me parece que ya se acerca a los 90, ¿no? Un ícono de la política del siglo XX y pues también inicios del XXI, incluso todavía compitió en la primera elección del siglo con Vicente Fox y con La Bastida. Y bueno, ahora se ve involucrado de una manera un poco simpática, yo diría, porque, bueno, la idea es ver en este podcast cómo, pues, más bien yo lo llamaría que le terminaron poniendo un chaleco que él no se quería poner. Y bueno, la pregunta va a ser, ¿quién se lo puso? ¿No? Porque esa es también la cuestión, ¿no? Ujú. Si bien el pleito termina siendo, pareciera, AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas, me parece que pues no es del todo así, ¿no? Eso es lo que quiero que analicemos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, pues quisiera sí traer, ya sé que es un poco difícil a veces chutarse fragmentos de la mañanera ya toda la semana y a lo mejor uno ya quiere escuchar este podcast ya sin ese contenido, pero me parece que es relevante para este caso. Entonces, primero empezamos con pues una serie de pedazos de la mañanera, pues donde pues se llevó este tema, ¿no? O sea, eso es lo que hay que decir desde un inicio. Esto fue una cuestión que se llevó, como varias otras, un reportero la llevó y pues a través de una pregunta a López Obrador fue que el tema se disparó, ¿no? Entonces Ujú. vamos a ver cómo sucedió en la mañanera. Se reúnen algunas personalidades como Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, José Narro, Patricia Mercado, Dante Delgado, María Elena Medina, entre otros. Pues que están en su derecho de manifestarse, de agruparse, pues en contra de nosotros, de la transformación del país. ¿Qué opina, por ejemplo, que Cuauhtémoc Cárdenas vaya en este grupo con Francisco Labastida, por ejemplo? Pero es normal, es que tienen que ejercer su derecho de manifestación y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transformación, están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada. Se opta por la simulación, por el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, de bipartidismo, PRI-PAN, haciéndonos creer de que eran distintos. Las organizaciones de la llamada sociedad civil o los grupos supuestamente independientes. En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Bueno, pues ahí tuvimos oportunidad. Digo, de antemano pido una disculpa si fue un poco larga el fragmento que seleccioné para el podcast, pero me parece muy relevante
porque, bueno, en la mayoría de los espacios, en radio, en televisión, se seleccionan partes. Eso también lo hicimos aquí, porque, bueno, normalmente el presidente suele extenderse mucho en casi todo, pero creo que era importante un poco dar pues la secuencia un poco más completa de todo lo que se abordó a partir de una pregunta que si uno la analiza desde un inicio, el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas está entre varios otros, ¿no? Está entre el de la Bastida, el de Patricia Mercado, el de Narro, etcétera, etcétera. Son varias personas que están incluidas en una sola pregunta, todas ellas figuras pues de cierta relevancia, de que bueno, cualquier persona más o menos enterada de la política ubica por lo menos, hasta sabe lo que hicieron, qué cargo ocuparon, si fueron candidatos, etcétera. Entonces, bueno, pues mi primera observación de toda la secuencia que seleccioné yo para analizar, pues no hay, en todos los comentarios que se hizo acerca de simulación, conservadurismo, pues me parece que en este caso López Obrador está hablando en bloque, ¿no? ¿En qué momento se personaliza la cuestión hacia Cuauhtémoc Cárdenas? Pero le hacen una pregunta específica sobre el ingeniero Cárdenas, ¿no? Ya cuando al final le preguntan cuál es qué le parece que Cuauhtémoc Cárdenas... O sea, porque bueno, pues creo que la tendencia de quien preguntaba era justamente subrayar el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas desde el inicio. Pero con la primera pregunta no lo logró. Y entonces, pues sí, toda la serie de cosas que siempre, bueno, porque además ya son las fórmulas de López Obrador. Sí. Se soltó todas las fórmulas. Pero también es cierto que cuando él suelta esas fórmulas, normalmente no personaliza, a menos que sea un personaje de una manera muy decantada, su adversario, su antagonista, por lo menos en cierto aspecto o lo que sea. En este caso, pues me parece que él, como en varias otras cosas, habló en bloque, ¿no? La segunda pregunta es la que ya lleva a López Obrador a personalizar la cuestión, a individualizarla, dirigirla directamente hacia Cárdenas. ¿Y qué es lo que dice cuando personaliza el tema hacia Cárdenas? ¿Qué es lo que dice acerca de Cárdenas? Bueno, es que también yo digo que antes que eso queda una vez más claro que en la mañanera es muchas veces más chisme que política, porque supongo que lo vas a explicar ahorita, que la discusión en torno al ingeniero Cárdenas fue de que quizás había especulaciones de que formara parte del grupo, se llama creo que Punto y Partida, ¿no? Que es como el Va por México 2.0, sí, pero que ni siquiera era seguro. Y el ingeniero Cárdenas ni siquiera se había pronunciado él mismo en público como para afirmar algo por parte del periodista y que luego el presidente se viera, entre comillas, en la necesidad de contestarlo. Porque a menos que yo mienta, me parece que esa misma tarde el ingeniero Cárdenas sacó un comunicado, se vio obligado, donde desmiente que él forme parte de algo que en la mañanera ya se asumía. Me parece un ejemplo otra vez emblemático de cómo a través, yo creo que de chismes en redes, ya ves que se genera muy rápido que un periodista pone que yo escuché que, se toma como verdad y se tematiza como algo supuestamente político cuando no lo es, y luego sale que no era absolutamente nada, que era una imaginación del presidente, nada más. Pues lo curioso es, yo te diría entonces, ¿de quién es la imaginación en este caso? Del presidente. ¿En qué sentido? De que él se imagina de que cada personaje más o menos importante en la política mexicana que no esté abiertamente con él como persona leal, como súbdito hay que decir, automáticamente está a un paso de ser su adversario en un bloque homogéneo que se le opone, porque también él no hace diferencia entre la izquierda que lo critica, la derecha, los conservadores, los empresarios, sino es un bloque, como bien dijiste. Entonces, como Cárdenas, y también traje unos audios sobre eso, ya lleva desde, pues por lo menos 2 años distanciado del proyecto de la llamada 4T, y eso creo que generó un recelo en AMLO. Por lo tanto, cuando un periodista le dice, oye, Cárdenas también forma parte de ese nuevo grupo opositor, él dijo, claro, como no me ha apoyado, lo único que queda en mi imaginación es entonces está opuesto hacia mí. Entonces, yo creo que es parte de la imaginación del presidente. Pero o sea, a lo que yo iba planteando la secuencia que estoy trayendo aquí a la mesa, me parece que
el momento en que se personaliza hacia Cuauhtémoc Cárdenas es cuando pues el reportero insistiendo pues le vuelve como a lanzar un supuesto hecho. Ajá. Y sin embargo la respuesta de López Obrador, si bien empieza con sí es mi opositor en política, ¿no? Sin embargo atenúa, y me parece que la serie de respuestas que López Obrador responde acerca de Cárdenas, todas son atenuadas. O sea, si yo analizara este audio, yo diría, bueno, es esta estrategia constante de López Obrador de hablar en bloque, y sin embargo con Cárdenas atenúa, ¿no? Entonces, me parece que de entrada, y aquí voy a ya introducir el siguiente audio, pues sí me parece que la pregunta que yo lanzaba al principio, ¿quién le puso el chaleco o el saco a Cuauhtémoc Cárdenas? Me parece que en este caso es muy claro que no fue del todo López Obrador. Me parece que sí. O sea, ¿crees que haya sido él mismo? No, me parece que fue como tú dices, o una serie de chismes de pues no sé si hablando ahí tras bambalinas de los reporteros o no sé de quién, pero sí desde la intención de las preguntas que se hicieron y después, porque eso es a lo que vamos ahora, cómo se habló después de esto acerca del tema, pues ahí es donde de verdad la cuestión ya se volvió una bola de nieve, pues donde te diría, bueno, no es mi intención en este caso defender a López Obrador, ni mucho menos. Mi intención más que nada es analizar un poco cómo está circulando un supuesto pleito, o sea, si uno lo ve en estos términos familiares, un supuesto divorcio, un supuesto que, bueno, como tú dices, sí puede pensarse en un divorcio de Cuauhtémoc Cárdenas respecto al movimiento de López Obrador desde hace años, sí puede pensarse, pero creo que no es, pues sobre todo no es una confrontación que esté sucediendo en el escenario público y además no es una cuestión relevante. Es una cuestión que se despierta como con muchas cosas para señalar cierto rasgo en López Obrador, ¿no? Y eso, pues, me parece que sí. Si nosotros en este programa muchas veces lo que hacemos sí es criticar a los políticos por decisiones, sin embargo, también criticamos la respuesta que esas decisiones tienen y el eco que tienen en los medios. Y me parece que es una manera de hacerlo, porque algo que me parece que se trató de hacer a lo largo de la semana con este tema es que, por un lado, se trata de señalar un conjunto de rasgos en López Obrador, que sea antidemocrático, y por otro lado, se le busca un contrincante en el cual se ponen los rasgos opuestos, todos positivos. En Cuauhtémoc Cárdenas, a lo largo de la semana, lo que en varios lugares tratan de hacer es construirle un perfil, o sea, o asumir un perfil, un supuesto perfil que él tiene históricamente, ¿no? Un supuesto, porque pues, que termina siendo supuesto, porque puesto de relevancia que haya ocupado Cuauhtémoc Cárdenas, puesto de gobierno, pues solo el de la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Sí, fue candidato 3 veces, pero nunca ganó la presidencia. Todo el tiempo fue candidato, ¿no? En ese caso, ¿cómo se podría entonces hacer pues, como podemos decirlo, como armar esa pleito, ¿no? No son dos rivales en circunstancias iguales que se les pueda juzgar. Y lo que se trató de hacer esta semana es polarizar la situación en cuanto si un político que encarna la democracia, incluso casi por genética, porque la absorbió de su padre quizá, y el otro pues es el que se fue destapando como tirano hasta ahora, ¿no? Me parece que esa es una cosa totalmente construida pues de manera periférica tanto a López Obrador como a Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, aquí voy a dar un poco de pues voy a tratar de dar muestra de cómo se manejó la situación por parte de ciertos periodistas, ¿no? Periodistas. La primera es María Amparo Casar, que en una intervención en Radio Fórmula, pues dijo lo siguiente. Es algo que yo extraigo, no es la entrevista completa. Pero cuando dice, así son las cosas, dice López Obrador, hay enemigos del cambio y de la izquierda, le está llamando enemigo, me parece injusto e impreciso. Le dice que está cerca del bloque conservador, otra vez
un embuste y una imprecisión, bueno, más que una impresión, un embuste, que bueno, le concede que es del ala moderada, pero luego lo acompaña de que pues las alas moderadas son los conservadores ilustrados. Le dice gatopardista, le dice que ha optado por la simulación, que quieren restablecer el bipartidismo y que engañó a durante muchos años a los mexicanos. Todo esto le está diciendo al ingeniero Cárdenas. Y uno, no merece estos adjetivos, creo que le debe una disculpa también el presidente López Obrador al ingeniero Cárdenas. Y dos, como bien dijo Monreal, sigue representando probablemente mejor que nadie lo que sería un proyecto de izquierda. Movimiento. Bueno, hay una serie de cosas que efectivamente López Obrador dijo en bloque acerca de todas las personas que se le mencionaron, incluido Cuauhtémoc Cárdenas, muy bien. Pero cuando empieza a hablar de esto del bipartidismo y que engañó a todo, eso, ¿estás de acuerdo que en el audio que escuchamos sobre la mañanera, López Obrador lo dirigió directamente hacia el PRI y al PAN? ¿No? Uh-huh. ¿En qué momento se construye estos señalamientos supuestos de López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas como el que engañó, como el que construyó un bipartidismo falso? ¿En qué momento se construye eso? Bueno, más bien lo deja sujeto a la interpretación de los periodistas, ¿no? O sea, políticamente quizás no fue lo más listo, porque él se metió en eso, porque él hubiera podido romper con eso desde un inicio, si hubiera dicho el ingeniero Cárdenas tiene mi respeto y él puede decir lo que quiera, eso no va a cambiar mi opinión, y con eso hubiera ahogado todo lo que luego sucedió en la semana posterior a lo que nos presentaste de la mañanera, creo que del lunes o martes. Pero como no dijo eso y lo metió, sí, si bien de manera ambigua, a su crítica general, entonces abrió la puerta y luego dio otro audio, que si quieres yo lo pongo rápido, en el que AMLO no deja ese espacio para la ambigüedad, porque él no deja un cuarto, un espacio abierto para la gente que quizás no lo apoya, pero tampoco lo combate, donde yo creo que tú y yo entraríamos. O sea, nadie de nosotros diría, bueno, como no me gusta este gobierno, entonces ya voy a votar va por México, por PAN, PRI y PRD. Uh-huh. Nunca. Pero eso no quiere decir que entonces estamos automáticamente con Obrador. Quizás con algunas cosas, pero no con todo. Pero Obrador, por lo menos discursivamente, no maneja esa ambigüedad, sino él dice abiertamente, y lo vamos a ver ahorita, o estás conmigo, y si no estás conmigo, estás en contra de mí. Por lo tanto, como no dijo que Cárdenas está conmigo, pues estamos obligados a asumir que está en contra de él. Cada día que pasa hay más definiciones y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores. ¿Considera Cárdenas adversario, presidente? En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. Bueno, con este audio creo que más o menos se apoya la tesis que acabo de escribir, y creo que también tiene que ver con que Obrador como que no quiere tampoco abrir espacio a que haya una crítica de izquierda, porque eso de alguna forma quizás puede afectar a las llamadas corcholatas, porque pues uno en una de esas hasta piden a Cárdenas otra vez como candidato, y él sería muy difícil que lo criticaran como candidato del statu quo, de la oligarquía. O sea, imagínate que Cárdenas dijera, bueno, yo otra vez voy a ser candidato, entonces ya tendríamos un pleito inmanente a la izquierda mexicana, entonces también es como que una forma de alejarlo. Pero yo insisto, o sea, escuchando esto, Obrador mismo se puso en peligro de que gente como Amparo Casar dijera lo que acabamos de escuchar. Sí, es que ahí también mi comentario también trataría de ir hacia ese aspecto. Que bueno,
esta postura que tú me mencionas como una posible alternativa que podría seguir López Obrador para ciertos personajes que, pues bueno, él mismo lo reconoce. Cárdenas es una especie de precursor en el sentido de que siempre fue un representante de la izquierda, ¿no? Durante mucho tiempo el único. Pero, sin embargo, bueno, ahí sí estaríamos hablando de un López Obrador al que no le gustaría el pleito. Y a él le encanta el pleito, ¿no? Le encanta tener a sus opositores hablando de esta manera sobre sus... O sea, y vuelvo a algo que hemos dicho varias veces en este espacio, que es, le encanta aventar anzuelos y a ver quién los pica, ¿no? Y lo que a nosotros muchas veces nos parece criticable en los medios es que justo los muerden esos anzuelos. Sí. O sea, creo que es un caso típico de eso. Solo que en este caso sí me parece muy descarada la manera en que se trata de hacer una especie de pugna, de confrontación, pues entre dos personajes que ni siquiera participaron tanto de ello, ¿no? Sí puedo reconocer que López Obrador cayó, digamos, en una especie de trampa, porque también muchas veces desde las preguntas que se le hacen ya hay cierta intención, ¿no? Justo de provocar algo como esto, ¿no? Me parece que en este caso, pues López Obrador sí estaría hablando de una persona respecto a la cual atenuó mucho su opinión, ¿no? La incluyó en un bloque, sí, como siempre hace, porque bueno, justo su intención es esa, ¿no? Que dentro de las opciones de la gama de políticos que haya, no haya uno que siquiera le pueda robar un poco de los atributos que él se quiere adjudicar a sí mismo, ¿no? Es como un adolescente cuando quiere ganar algo acerca de su identidad, pues no quiere que nadie le quite tantito de eso, ¿no? Quiere que si él se asume como el deportista, él quiere ser el deportista, ¿no? No quiere que haya otro que medio lo imite para robarle un poquito de ese rasgo, ¿no? Eso es lo que me parece que López Obrador no quiere, que en la derecha haya algo que parezca izquierda, ¿no? Pero bueno, pues esas son las claves de López Obrador y son las más obvias y las que, bueno, quizá para gente moderada como tú y como yo, pues hasta en ciertos temas nos parecen inofensivas. Otros en los que no. Yo te diría, por ejemplo, en los que no me parecen inofensivas son en las que tienen que ver con los periodistas, donde, bueno, muchas veces un periodista sí termina expuesto ante las audiencias, pero en este caso, donde son figuras políticas, donde son a veces empresarios de un cierto perfil, y si hace ese tipo de atenuaciones, me parece que la confrontación armada sí es demasiado gratuita, es irrelevante, ¿no? O sea, es irrelevante en todos los sentidos. Que López Obrador caiga en ella, pero que los medios traten de construir algo que tampoco me parece que hay, por lo menos en esa magnitud, ¿no? Y sobre todo, pues que se alcanza a leer incluso una intención, ¿no? La intención, lo que te digo, de ver en un personaje, en un perfil supuestamente ya construido como el de Cuauhtémoc Cárdenas, como el representante de la izquierda, ¿no? No hay nadie más de izquierda que él. Y por el otro, alguien que ya vendió su alma al diablo y de izquierda no tiene nada, ¿no? Eso es lo que me parece más gratuito, ¿no? Y por eso justo, pues muchas veces a mí me parece más condenable, ¿no? Bueno, de por sí yo pienso que a los políticos, sobre todo ese perfil, pues muchas veces ya se les tendría que terminar juzgando como funcionarios, como gente que está ejecutando, pues está tomando decisiones y está influyendo directamente en ciertas políticas hacia ciertos asuntos relevantes. Así se debería juzgar. Pero cuando los medios entran al tratar de construir este tipo de cosas, a mí me parece totalmente reprobable. Sí, no, además, como dijiste al inicio, o sea, es un tema que no es tema, pero se hizo tema. Se hizo tema. Sí, pero en parte por culpa de AMLO. O sea, sí, pues, cayó. O sea, está ahí. Y sí. a él te aseguro que lo que menos quisiera en uno de estos casos es quedar fuera del tema. Sí. A él. Es que ese es donde, bueno, también si él muerde esos anzuelos es porque en parte le gusta hacerlo. O ¿no? Porque en parte, pues dice, todas las semanas se la van a pasar hablando de esto. ¿No? Sí. En vez de otros temas que sí serían quizás más peligrosos políticamente para él. Exactamente. Y él sigue marcando la pauta de lo que... Y bueno, pues supongo que estas cosas a él en algún sentido pues le parecen, no sé si hasta divertidas, le parecen como... No, la verdad es que no sé. Lo que sí es que lo que menos le pasa es que le preocupen,
¿no? Sí, no, o sea, eso es como en la reunión familiar, el nuevo peinado de la tía. Sí, exactamente. Todo el mundo opina, se habla 3 horas sobre eso y la relevancia es absolutamente nula. No cambia nada. Exacto. Y bueno, ahora me gustaría pues pasar a otra mesa, la de Aristegui, la mesa de los miércoles, ¿no? Donde, bueno, a mí es una mesa que solía interesarme mucho. ¿Solía? Solía porque... ¿Que es una mesa del bloque conservador? No, yo no lo pondría en esos términos. Sí lo pondría en términos... Te voy a decir un poco lo que a mí me gustaba y quizá me pueda llegar a gustar si lo encuentro todavía en ellos. Pues por lo menos uno de estos personajes que es Alfredo Figueroa, él es ex consejero del INE, ¿no? Y sí recuerdo muchas intervenciones suyas que él las hacía mucho a través de hacer referencia a leyes, ¿no? Hacer leyes y el sentido de esas leyes, ¿no? Para pues señalar cosas muchas veces que incluso pues él decía, pues es que esto a todas luces es ilegal o va contra tal ley o va mucho en cierta interpretación de tal ley. Y eso a mí me gustaba porque pues a mí me parece que eso es lo más neutro que uno puede hacer cuando habla sobre política o sobre decisiones de políticos, ¿no? Hacer referencia a la ley, porque la ley pues es el acuerdo máximo al que se ha llegado y que, bueno, pues en función de eso sí hay pues digamos, nadie puede decir que uno no tiene evidencia cuando tiene ahí la ley de frente, la ley en las manos, ¿no? Sí, hay interpretaciones, pero bueno, eso es lo que a mí me gustaba de esa mesa. Siento que por lo menos en casos como le entraron a lo mismo, a construir una especie de pleito y además, pues de juntar temas acerca de esto, cuando creo que acerca de esto no había que hacer eso, ¿no? Porque muchas de las opiniones en esta mesa fueron ay, si López Obrador entonces es el que nos va a decir quién es o sea, qué es lo democrático en este país cuando él ya es antidemocrático. Mucho iba en ese sentido, pero bueno, yo lo que diría es que qué tanto estas opiniones contribuyen justo a eso, a poner los parámetros de la política en México en esos términos, en los términos del Obrador. Ellos mismos contribuyen a eso. No solo López Obrador, ellos mismos lo hacen. Voy a tratar de dar ejemplos sobre ello, ¿no? Y digo, esta mañana leía con gusto al querido Carlos Puig, que hablaba de justamente... Buena calidad de audio. Y lo cito porque parece como un asunto de metaverso lo que ocurrió ayer con el presidente de la República. Resulta que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien es, me parece, uno de los referentes democráticos de este país más relevantes, que además es una persona cuya posición pública ha estado siempre, digamos, en la búsqueda, me parece con toda claridad, de transformar democráticamente al país, se le reprocha participar en un grupo y aceptar un documento en el que no participa el ingeniero Cárdenas, no convoca el ingeniero Cárdenas, no asiste el ingeniero Cárdenas, pero de todas maneras, porque ese grupo hace referencias al libro de Cárdenas, entonces Cárdenas es ya un adversario del presidente de la República y recibe desde la mañana amenazas de esa naturaleza. Y refiero a Puig porque dice Puig, esto es como el metaverso, ¿no? Cárdenas no estaba en el lugar, no firmó, no convocó, pero de todas maneras es responsable en un momento como este. Ayer el ingeniero Cárdenas... y si participó, perdón que te interrumpa, y si participó, como deja de ver también en la carta, de alguna manera en la elaboración, faltaba más que no pudiera participar alguien, Cárdenas o cualquiera, en un debate o discusión de ideas que se puede traducir en una cosa pública. Sí, pero, a ver, completamente de acuerdo, pero vamos a ver, lo que dice el ingeniero Cárdenas es que participó y hay que tener pero que no convocó pública. Ni... Bueno, esta serie de reclamos que están lanzando desde esta mesa, ¿no? Faltaba más que no pudiera. López Obrador la respuesta de López Obrador iba en ese sentido, de condenar que Cárdenas estuviera... Bueno, un poco sí, ¿no? Pues, o sea, si tú revisas el audio que tuvimos, lo primero que dice López Obrador, bueno, pues es que es normal. Es que lo hagan, ¿no?
Nada más yo los voy a meter en el mismo saco. Eso es un poco lo que está haciendo. Si lo combinas con el audio que yo puse, que le preguntan si entonces lo considera adversario político, dijo que sí. Pues sí, pero a ver, si uno dice adversario político, ¿por qué uno no va a reconocer adversarios políticos? ¿Qué tiene eso de relevante? ¿No? Sí. ¿Y qué tiene eso de una especie de condena? ¿Por qué no suena a condena eso? ¿Por qué no suena como una especie de... Bueno, lo que yo sí te diría, el efecto que causa eso sí me parece dañino. Pero a ver, eso a quién hay que adjudicárselo también. No habría que de parte de estas personas que hablan en esta serie de mesas, ¿no habría que lanzar un poquito un reclamo hacia sus audiencias? A decir, a ver, cabrones... No sean tan literales, no se toman estas cosas, ¿no? No sean... Es decir, ¿por qué no hay... Bueno, de López Obrador nunca va a haber un jaloncito de orejas a sus seguidores. Eso sí, porque, bueno, a él mientras lo sigan y pues un poco representarla de una especie de mesías, pues sí, a él le gusta mucho eso. Pero las audiencias no están tratando de hacer lo mismo al tratar nada más como si estuvieran en un diálogo con López Obrador y como si no fueran sus audiencias, el público o el posible público que ellos lleguen a tener, pues los que van e interpretan los mensajes de López Obrador como un motivo por el cual van a tener que lanzar mensajes violentos hacia tal o cual comunicador, hacia tal o cual otro político. Pues, o sea, también el ciudadano tiene responsabilidad en eso, ¿no? En cómo lee la política, cómo se expresa como ser político, ¿no? Pero los medios no es lo que están haciendo tampoco. No, y creo ser que exigentes con sus audiencias. Sí, no. Es que creo que el problema es que existe, y reina en México bastante, un entendimiento de la democracia liberal muy, yo diría, descafeinado. Es decir, que se espanta la gente cuando se habla de enemigos políticos, adversarios políticos, debates políticos, lucha de intereses. Y se festeja, y también lo hace AMLO y Monreal, entre otros, que festejan cuando una ley se aprueba en consenso. Es decir, que todos votaron a favor. Como si eso fuese algo más democrático, más válido, lo que sea. Y no se asume que en una democracia liberal se supone que hay una lucha de intereses y en un tipo ideal en México no pasa, pero cada partido representa diferentes intereses presentes en la sociedad. Sí. Por lo tanto, como dices, no nos deberíamos de espantar cuando alguien diga, bueno, él es mi adversario político. Sí. Quizás enemigo a veces suena demasiado bélico, yo tampoco tengo problema, pero mientras digas adversario, no debería haber problema. Creo que sí, más bien es como consecuencia de la cultura priista que abrazaban a todos y no había adversarios, sino como que o eras alguien que casi que eras expulsado o eliminado, y si ya formabas parte de algo aceptado, entonces eras parte de lo mismo. Y no había un espacio de afuera, pero... Yo creo que también ahí sí tienes un punto, que en los medios también se debería de asumir que así funciona un sistema político en una sociedad, entre comillas, libre, donde hay una lucha de intereses. Tampoco lo asumen así, es correcto. Claro, o sea, y ya te fuiste muy lejos con el PRI. O sea, recuerdo cuando murió Aguilar Sincer, que fue secretario de Fox, me parece. Y que cuando murió, pues digo, no sé si bueno, creo que realmente no hubo evidencias de algún ataque o lo que fuera, pero sí Aguilar Sincer sí fue un personaje que sí en algún momento fue el que declaró que éramos patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Me parece. Y que tras esa declaración, tiempo después murió en un accidente de carretera. Y bueno, no es que haya evidencia de que fue a causa de su pronunciamiento, pero se temía eso, ¿no? O ahora, cuando en los tiempos todavía de Salinas, no sé, tal vez de Cedillo ya no tanto, pero sí de Salinas, si alguien decía tal es enemigo político de tal otro, sí había ahí, parecía que ya su cabeza corría peligro, ¿no? Había un miedo exacerbado. Yo creo que sí, esto que tú dices de, bueno, nos quedó un poco ese miedo del priismo y hasta del panismo quizá. Yo creo que en el Calderón... pero algo que sí creo que, y eso es lo criticable de AMLO, es cómo hace esas divisiones. Sí. Porque no lo hace con base en verdaderos, entre comillas, intereses políticos, sino lo hace casi a conveniencia y luego lo hace por un chisme o porque alguien participó en algún evento con alguien. Claro. Y creo que ese tipo de divisiones sí son criticables. Porque él, por ejemplo, dice, o estás con el pueblo o con los oligarcas. No, bueno, o sea, si alguien está con los oligarcas es Obrador, o sea, con todos. Entonces, eso creo que es lo que le choca a esa clase
de periodistas e intelectuales que dicen es que cómo haces esas divisiones como tú quieras, pero así no son en la realidad. Entonces, yo no le critico tanto los términos que uso, sino en cómo llena conceptualmente esos términos, porque lo hace de manera muy chafa. Porque yo te haría la pregunta, ¿por qué Cárdenas es un adversario político? ¿Por qué? No, bueno, si yo me lo planteara seriamente, pues solo sería en el sentido bueno, si es que hubiera un debate presente en la como actualidad. dices, Cárdenas ni siquiera se pronuncia, ni siquiera está en los medios, nada. Pero entonces, ¿por qué es relevante la cuestión? Porque yo creo que la gente está buscando una opción que no sea la oposición actual de PAN y PRI. Me parece que Cárdenas no es opción. No me parece que... O sea, ya ni siquiera Cárdenas. El cardenismo. No hay algo que esté saliendo de ahí. No, pero cuando no hay nada, revives hasta a los muertos políticamente como Cárdenas. Pero ahí es donde te digo, la discusión y cómo los medios participan ya lo llevan a un absurdo total. Sí, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de si Cárdenas es la democracia? No. O sea... Lo fue en ciertos términos, pero en términos reales no lo fue. No fue alguien... No. Digo, fue una tendencia, sí. Pero no fue alguien que desde el gobierno diera muestras de cómo se construye un país democrático. No lo fue. Y es porque no ha habido quien tenga oportunidad de eso. Si bien tenemos ciertas figuras más rescatables que otras, su padre quizá de las primeras... Sin embargo, no podríamos hablar que su padre fomentó un ambiente democrático, porque es uno de los... Sí. De los máximos estandartes del priismo. Sí, para ¿no? nada. Exacto. Y él tampoco. O sea, él cuando fue candidato y todo, era una corriente, si bien de izquierda, pero con pocos elementos que podríamos hoy calificar como democráticos. Entonces, por ejemplo, este otro personaje, Alfredo Figueroa, alguien que yo considero, pues bueno, me interesa escucharlo en algunos aspectos. Cuando trata de hablar sobre este perfil de Cuauhtémoc Cárdenas como el blanco respecto al negro que ahorita es López Obrador, pues eso me parece totalmente absurdo. Si uno construye su opinión política a partir de ese tipo de lugares comunes, pues realmente uno no, si además están hablando en medios, realmente no tienen mayor capacidad o mayor, no lo están haciendo mejor que el ciudadano promedio, me parece. No. Y sí, me parece que alguien especialista que habla en medios sí tiene un poco esa responsabilidad de tener una capacidad de construir una opinión política y de hacerla ver a otros, ¿no? Y me parece que aquí no lo están haciendo. Están haciendo todo lo contrario. Están pues contribuyendo a que se construya algo que no tiene ninguna relevancia. Pero por eso nos trajiste un audio de Anabel Hernández, ¿no? Que ella sí lo hace. Es de la misma mesa. Ahora, cuando se dice que López Obrador incluyó en toda esta serie de cosas, ¿lo hizo él realmente? Sí, o sea, porque él empezó señalando este error. O sea, dice, él ni siquiera estaba incluido, fue por una cita de un libro de Cárdenas. ¿Y quién fue el que cometió ese error al incluirlo en eso? No, bueno, ¿fue López Obrador? Directamente en esto que pasó. Indirectamente yo diría que sí. Bueno, López Obrador tomó ese hecho como una verdad, ¿no? Exacto. Pero ¿quién fue el que hizo la inclusión en primer lugar? Bueno, el periodismo que no es periodismo, eso ya lo hemos tematizado aquí, pero Obrador lo toma como verdad. Lo toma como verdad. Un presidente serio hubiera dicho, a ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál es la fuente? Sí. Y luego o dice, lo voy a checar y luego te contesto. Pero ¿estás de acuerdo que como lo plantean, pareciera que en un discurso López Obrador en la mañanera, solito, de su propia cabeza, como lo que hacen la tontería esta de quién es quién en las mentiras, de tal cual, traer un guión, como si fuera un programa de televisión, como si hubieran hecho eso en esta mañanera. Eso no fue lo que se hizo en esta mañanera. No sucedió así, ¿no? Esta historia no se construyó así. No fue una idea que saliera de López Obrador así de inicio a fin, ¿no? Sí, no. Se construyó de otra manera. Sí, no, estoy de acuerdo. Sería un ejemplo de lo que hablamos hace algunos episodios de la hiperpolítica, que algo que no tiene nada que ver realmente se convierte en un huracán. Estoy casi seguro que en redes. Que insisto, hasta el propio Cárdenas se sintió en la necesidad de aclarar, porque ya supongo que todo el mundo ya le estaba hablando, oye, ingeniero, ¿es cierto, no es cierto? Y ya conteste. Es que es como lo que decíamos del Tata Martino cuando regresó del Mundial. Oye, o sea, por lo menos piensa esto, es una persona de una edad, o sea, Cárdenas tiene más de 80 años. Y tú vas y lo quieres acribillar.
Pues sí, eso sí es lo peligroso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿desde dónde inició la cuestión, no? ¿Quién está involucrando a Cárdenas? Eso es lo que yo preguntaría. La pregunta es si ellos ya sabían eso. En un ambiente crispado, ¿qué, perdón? De que Cárdenas no estaba incluido, que más bien alguien lo incluyó. Porque eso salió posterior. Esto lo están diciendo en esta mesa que fue del miércoles, que ya Entonces, es el lo día. más seguro es que ya lo sabían, ¿no? Es el día en que Porque eso fue el Cárdenas, martes, yo creo. Sí, el miércoles fue el día en que Cárdenas, ya había hecho esta carta pública, ¿no? Ok, no, entonces ya. Sí, ya se sabía. Ya no hay excusas, sí. Pero la manera en la que ellos lo están refiriendo, en la que están reconstruyendo el suceso, incluso la expresión de Carmen Aristegui, faltaba más, que pues sí, efectivamente faltaba más, pero ¿quién fue el que generó esa tendencia a incluirlo en algo que no debía ser incluido? Y aunque lo incluyeran, o sea, ¿quién fue el que construyó ese ambiente, ese contexto, ¿no? Eso es lo que yo, pues, me parece que bueno, los medios sí podrían hacer algo para contrarrestar este instrumento propagandístico que usa López Obrador, que son las mañaneras. Debería haber manera de contrarrestar eso. Sí. La verdad es que, pues me parece que no, este tipo de cosas no abonan a. Por eso urge que venga eso. Jorge Ramos de nuevo. Con sus cartoncitos, ¿no? Ahí a decir. Ahora, algo que me parece, esto que dicen ellos, López Obrador no tiene derecho a adjudicarse la democracia de este país, o sea, el ser democrático, como rasgo de carácter de un político, el hecho de ser el máximo representante de la democracia. No tiene derecho. Yo lo que te diría, pues, es que no tendría por qué pensarse que un personaje tiene que encarnar ese carácter democrático. Y sin embargo, o sea, si yo llevara la opinión de ellos a sus máximas consecuencias, yo diría eso. Y eso lo aceptaría. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la democracia no es una categoría que tenga que ver con el carácter de una persona, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Tiene que ver con una forma de relación, en este caso, entre alguien que representa una institución y una población. Y sin embargo, ellos caen en el mismo lugar común de decir, no, pero es que Cárdenas sí lo representa. O sea, ¿no? Sí, pero ellos hablan de más de rasgos de personalidad. Que hay Sí. a mí no me consta, pero hay gente que dice que AMLO personalmente en su forma de ser cotidiana tiene muchas cualidades, pero ser democrático no es una de ellas. Ajá. O sea, que le gusta mandar, que le gusta controlar y todo eso. Que eso no quiere decir que en la vida democrática de un país eso ya lo haga un gobierno no democrático, sino simplemente es una forma de ser. Y dicen que el ingeniero Cárdenas sí era un poco más abierto a escuchar, pero insisto, eso otra vez es plática dominguera, Es que no tiene mucho que ver con Sí, cómo no, ejercen no. cierto cargo, la importancia de un Ahora- presidente y todo, estoy de acuerdo. Ahora, lo que acabo de decir yo, o sea, si a López Obrador, en este caso, se le va a juzgar como un personaje, un político, un presidente que optó por una vía democrática, que fomentó una vida democrática en el país, pues bueno, se está juzgando a una persona que representa una institución, como te digo, frente a una población, ¿no? Ujú. A través de una serie de instituciones. ¿Cárdenas ha estado en esa situación? No, No. pues como dices, ¿no? No lo ha estado. Su papá lo estuvo y lo que decimos, en ese mismo papel, siendo representante de la máxima institución del gobierno en un país, ¿construyó un ambiente democrático? No es así. ¿Por qué? Era el máximo representante de una maquinaria priista que todas las decisiones que se tomaran eran verticales por completo. Eso no es... O sea, que el hecho de que en una persona se traten de ver ciertos rasgos, como tú dices, ¿no? Que parece que en lo privado López Obrador es un mandamás y Cárdenas es un pan de Dios en lo privado. Pues bueno, eso no hace que uno como presidente pueda construir un ambiente democrático. Son dos problemas totalmente diferentes. O sea, es un absurdo a partir de los rasgos personales de un presidente tratar de decir que está construyendo un ambiente democrático. Sí. Y el otro absurdo es decir, esta otra persona en la cual vemos esos rasgos personales es su opositor en este sentido. Ese es un absurdo, es un absurdo por completo. Por eso ya quiero ir a Anabel, porque estoy seguro que ella es más
¿Ella es más fina? Ella dice algo, puede decir cosas con las que yo puedo estar muy de acuerdo, pero bueno, creo que no las llevan a sus consecuencias, ¿no? Ese es el problema. Bueno, Carmen, a mí me parece que estamos llegando realmente a una situación crítica en México, donde tenemos que pasar tantos minutos, gastar tanto tiempo, seguir discutiendo, analizando lo que esta persona que vive en Palacio Nacional intenta decir o expresar. Creo que es un hombre que ha generado tal clima de estridencia, tal clima de irracionalidad, tal clima de insidia, que justamente nos quiere a los mexicanos, nos quiere a los periodistas, nos quiere a los politólogos, a los académicos, discutiendo eso, esta absurda e inútil homilía presidencial, en vez de estar discutiendo los temas más a fondo. Yo, en este caso, sí estoy de acuerdo con dos cosas que ha dicho esta persona, el señor Andrés Manuel López Obrador. Dice que cada día que pasa hay más definiciones. Estoy de acuerdo con eso. Es mejor conocer quiénes son los adversarios y quiénes son los simuladores. A mí me parece que son dos frases que deberían de estar en su epitafio cuando termine en algún momento su carrera política, porque es justamente ahí donde la sociedad lo terminará poniendo, en el lugar de los simuladores, en el lugar de los antidemocráticos, en el lugar de los adversarios de la democracia. Me parece que efectivamente, señor presidente, cada día hay... Bueno, ahí termina más o menos la idea que yo quería resaltar. Bueno, pues es que aquí es donde yo veo más representado pues como que veo dos cosas. Con la que puedo estar totalmente de acuerdo es que es inútil la mayoría de las veces que los temas de los que se hablen sean los que salen de la mañanera. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero con lo que no Pero aún así lo hacen. ¿Estás de acuerdo? Es que justo hacia eso voy. O sea, el hecho de decir que López Obrador construye eso es lo que a mí me parece totalmente arbitrario. Creo que en dado caso lo que yo diría es López Obrador aprovecha un contexto en el que el contexto que se había creado acerca de cómo se habla sobre política en este país. Ese López Obrador no lo ha modificado, no lo ha modificado nada. Llegó a aprovecharlo más que a construirlo, me parece, ¿no? Y ahí fue donde los medios, pues con la poca calidad que tienen para, pues ya no para analizar. Yo no quiero llegar a la idea de que toda esta gente, todas estas tres personas, por ejemplo, ni sean gente preparada, ni sean gente inteligente, analítica, no. Yo estaría cometiendo un error al decir eso. O sea, no lo creo. Pero sí lo que creo es que muchas veces no se juzga que toda esta gente lo que quiere es tener cierta influencia en una audiencia, ¿no? Quiere tener una audiencia cautiva. O sea, sí creo que el mayor interés de alguien como Carmen Aristegui sí es tener una audiencia y tener la relevancia que tiene como periodista, ¿no? El hecho de haber, por ejemplo, a través de un reportaje generado una crisis política como la que se creó con Peña Nieto, a partir de lo de la Casa Blanca, pues bueno, es que ella sí lo hizo con una herramienta periodística y pues tuvo un nivel de influencia grande. Pues que a mí no me diga ningún reportero, ninguna persona que se quiera asumir como periodista, que no es eso lo que les gustaría construir. Pero creo que lo que no se hace evidente en esos casos es que eso implica que las audiencias se terminen como constituyendo en grupos de personas a las cuales no se les puede tocar, no se les puede exigir, ¿no? No se puede discutir con ellas, no se pueden tratar de cambiar sus panoramas, sus perspectivas, ¿no? Cuando realmente a mí se me parecería lo más positivo, ¿no? Que el periodismo tuviera en algún punto un sentido algo didáctico, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando en este podcast es que si lo
el panorama ideal de la política en México sería que la población madurara políticamente, ¿no? Que supiera concentrar sus intereses políticos como grupo de una manera mejor construida, ¿no? A partir de elementos más, pues, sí, de prioridades, ¿no? De prioridades de mayor nivel, ¿no? Y lo que yo pienso es que cuando los medios, pues justo pareciera que la confrontación que buscan es con el presidente y no dirigir un nivel de exigencias hacia sus audiencias. Y no lo estoy hablando como lo que escuchamos en este personaje que le estaba exigiendo a la audiencia que pagara más en el metro, ¿no? No ese tipo de cosas, ¿no? Justo más, Leo Zuckerman. Leo Zuckerman, ¿no? Ese individuo que a ti tanto te emociona. Pero bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Que si por un lado estoy de acuerdo con la queja de Anabel Hernández, de cómo tendría que haber... No es lo ideal que la agenda política se dicte desde las mañaneras, sí, porque eso baja mucho la calidad, pero me parece que la respuesta de los medios no la eleva. Y ni siquiera de medios, de mesas que pues uno podría decir, bueno, Anabel Hernández sí ha hecho cosas de bastante relevancia también acerca del narco, temas de seguridad, me parece. Pues también lo que menciono, ¿no? Hay un exfuncionario del INE en esta mesa, ¿no? No son personas de un perfil despreciable, ¿no? Y sin embargo que contribuyan de esta manera, pues a mí se me parece pues bastante... Pues que me parece que tampoco abonan a la maduración política, que creo que eso es un poco el papel que yo les quisiera atribuir a los medios muchas veces, ¿no? Y bueno, no sé si quieras un poco dar tu opinión acerca de Anabel Hernández o nos pasamos de una vez al otro integrante de la mesa. ¿Que va a hablar también sobre Cárdenas? Va a hablar sobre Cárdenas. Él me parece que, si ya en Anabel Hernández creo que pudimos, cuando habla de esta persona de Palacio Nacional, pues bueno, esa también es una de esas cosas que pareciera que algo leí. Digo, es necesario. Es totalmente. O sea, me parece que no es el tono tampoco, ¿no? Ahí parece que sí ya hay algo personal. Esta animadversión que yo no sé de dónde salga en su caso. Quizá hay algo que yo no estoy tomando en cuenta, pero que... Es que algo que no hay que subestimar y que también le toca al ingeniero Cárdenas, pero creo que, asumo, no lo sé, que él no está presente en redes sociales. En cambio, Anabel Hernández sí. Y ella, como otros pueden ser Ricardo, Rafael, etcétera, otros, Sergio Aguayo, como han tomado postura crítica con respecto a muchas cosas del gobierno actual, se enfrentan cada vez más a tsunamis de muchas veces bots, pero no nada más bots, de gente que los insulta en redes sociales que son seguidores de la llamada 4T. Y si bien yo digo, bueno, son redes y si tú le entras a eso, incluso en este canal a veces nos insultan en los comentarios, a un nivel micro obviamente, pero aún así no me lo imagino como algo divertido. Y luego hasta meten a familiares y ya cosas, la verdad, nefastas. Sí. Y creo que eso puede llegar, es humano, aún así me parece que lo tendrías que controlar en público a un nivel, entonces, como ya dijiste, de pues ya quizás afectación personal íntima a tal grado que ya entonces hablan, como dice Anabel Hernández, este personaje. Sí. Porque ya le afectó tanto a los seguidores, el clima político que hay, que insisto, AMLO abre la puerta y luego los demás lo aprovechan y gozan ese tipo de discusiones simplistas entre buenos y malos. Y creo que tampoco hay que subestimar eso. Sí, y no hay que subestimar. Y de hecho yo un reproche que sí haría a López Obrador es la falta de un pronunciamiento acerca de mínimos, o sea, de mínimos de la conducta de sus seguidores. Uh-huh. O sea, oigan, a ver, o sea, esta manera de atenuar que a mí me parece buena decir, es mi adversario político, eso a mí me parece o sea, más allá de criticarle, me parece muy positivo. Pero que no haya un pronunciamiento de decir, a ver, que sea mi adversario político no implica que no le deba yo respeto a esa persona. Y que todos ustedes que me siguen y me ven como un representante de sus propias opiniones, oigan, respétenlo. O sea, el periodista, y sobre todo periodistas pues de a pie, ¿no? O sea, periodistas que sí andan cubriendo
pues cosas pesadas. ¿Como Denise Dresser? No, estaría hablando sobre reporteros que pues están en Michoacán, en Guerrero, sí, ¿no? Pues oye, esas personas, su vida corre peligro. Sí, que aunque trabajen para Televisa o TV Azteca, su vida corre peligro. Claro, ¿no? Es un poco como una postura que también escucho de muy pocas personas, pero sí la he escuchado, ¿no? De decir, a ver, en el papel maestro-alumno, ¿no? Decir, oye, es tu maestro. Oye, por más que te parezca que no habla bien inglés, porque eso luego pasa mucho en escuelas privadas donde es que el maestro no habla bien inglés. Oye, como sea, es tu maestro. Ya tu opinión la podemos canalizar de otra manera, pero siempre siendo una manera respetuosa donde ante todo respetas la dignidad de esa persona, ¿no? Igual en este caso, sí, eso no los periodistas deberían vivir en condiciones dignas, ¿no? Donde su quehacer sea, aunque el gobierno los considere adversarios, que me parece que eso es algo positivo. Bueno, habría que preguntarlo en otro espacio, pero bueno, que López Obrador tome como adversarios a los medios, a ciertos medios, a los reporteros, a los comentaristas, pues eso a mí en términos generales no me parece algo negativo. Lo que sí me parece es que no haya un pronunciamiento acerca de, bueno, hay un respeto básico, partimos de un respeto, ¿no? Donde la profesión de periodista es respetable, simplemente porque por el papel que puede llegar a fungir en una sociedad, ¿no? Ese pronunciamiento sí yo se lo reprocharía mucho a López Obrador. Sí. Pero, pues no el hecho de que haya confrontación, eso pues me parece que no tendría por qué. Si fuera con argumentos, como te dije. O sea, sí, el problema es que no es con argumentos. Bueno, vuelvo a lo mismo. López Obrador aprovecha que de por sí la política no se maneja en ese universo de lo bien argumentado, pero pues me parece que incluso estas mesas de análisis que pues uno podría reconocer que es de lo mejorcito, tampoco abonan, tampoco están... Pocas veces, sí, es correcto. Tampoco están elevando el nivel. No, te digo, muy pocas veces, o sea, es como excepción nada más. Y bueno, pues ya solo entonces... me llama la atención de Gabriel Reyes Orona, que es la otra persona que opina en esta mesa, que, bueno, lo crispado de su opinión, cómo la expresa. Y bueno, por otro lado, pues nos dice información que yo no tengo manera de decir si es cierta, pero bueno, por lo menos creo que atenúa un poco el hecho de que tratemos de ver en Cuauhtémoc Cárdenas, el máximo representante de la democracia. O sea, como que pues aquí este señor Reyes Orona, pues lo que nos dice, pues no, tampoco nos ilusionemos tanto, ¿no? Tampoco hay esos ángeles que tenemos en ángeles guardianes, digamos, ¿no? Persona que conozca pues de manera profunda el uso del lenguaje, es una persona que piensa que los tigres tienen manchas, aunque el resto de la humanidad tenemos otros datos, piensa que el Twitter es un mensaje y no una plataforma. Obviamente es una persona que tiene pues alguna dificultad con los términos, con los vocablos, y pues bueno, hay que ser muy... Bueno, para eso primero, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué es eso del Twitter? Piensa que es un mensaje y no una plataforma. Ajá, cuando una persona dice, voy a escribir un Twitter en vez de un tweet, ¿no? O sea, pero ¿a qué se refiere con que no es un mensaje sino una plataforma? Lo que está diciendo es que López Obrador utiliza mal el lenguaje y muchas veces es de estas personas que en vez de decir, voy a poner un Twitter en vez de voy a poner... O sea, está recurriendo a... Yo te juro que estaba encontrándole algo más profundo y era algo tan banal como... No. Pues es un poco como cuando la gente se pone a decirle a descalificar a otra persona diciéndole que es un ignorante, ¿no? Yo creo que está más básico que eso, o sea, porque usa mal un término, un anglicismo además. Un anglicismo. O sea, dices... No, y bueno, él se estaba refiriendo sobre todo a la... Bueno, creo que lo va a aclarar a continuación. Muy claro, hay que ser indulgentes con él, porque pues obviamente no tiene la mala intención de mal emplear los términos, porque pues simple y sencillamente no los conoce. La oligarquía no es de suyo un sistema perverso. La oligarquía, oligos en griego significa pocos, es el gobierno de pocos, no pocos malos, pocos buenos, pocos inteligentes, sino simplemente de pocos. Ahora,
Cuando el presidente de la República llegó, sin conocer este término, a la presidencia de la República, él postuló una oligarquía, porque él gobierna con un comité de todos aquellos que lo llevaron al poder, como son las televisoras, como son la REA, como es Miguel Alemán, que obviamente se encuentra, todo el mundo lo sabe, pues prófugo de la justicia. Este pequeño comité con el que él gobierna, este gobierno de pocos, pues ha ido evolucionando hacia la autocracia que hoy en día nos gobierna. Es muy claro, y por eso quiero hacer referencia a los términos precisos que él empleó al referirse al ingeniero Cárdenas. Él dijo que si postula ideas como las que se contienen en el libro presentado, sería su adversario, no si forma parte o no del colectivo al que se hace referencia. Evidentemente, el ingeniero Cárdenas es una persona pues ya de una edad muy avanzada, que ya no se encuentra en el cotidiano, en la lucha por la democracia. Obviamente, hace tiempo dejó esta lucha, dejó pues la actividad política pues de todo el día, y es ahora su hijo quien forma parte muy cercana de este grupo muy pequeño que controla y ejerce el poder en este país, el que pues hace las veces de representación de esta familia. Una familia acomodada, una familia pudiente, y es una familia acaudalada de este país, que muchos dicen tiene una opinión en privado y otra opinión en público. Yo, pues, por supuesto, no me parece bien y lamento que el ingeniero Cárdenas haya formado parte de este esfuerzo, haya de alguna forma atizado o fomentado o alentado estas ideas y su expresión, pero al momento de enfrentarlas hacia el destinatario, hacia el autócrata, se repliegue. Y se repliegue ante un calificativo como adversario. Y se repliegue ante la posibilidad de que su hijo deje de ser parte de ese pequeño grupo que ejerce el poder en este país, de esta oligarquía morenista, que realmente es la que controla los destinos y los derroteros, no solamente de aspectos de programas sociales. Este grupo que coordina Cuauhtémoc Cárdenas y ahora su hijo Lázaro, pues es el grupo de los grandes negocios, particularmente en materia de energía. Y obviamente... Bueno, por eso lo que decía, para empezar, pues a mí me parece muy también degrada la discusión el hecho de utilizar este tipo de recursos, ¿no? Como de que volver lo criticable pues algo que sea una falta de habilidad o una falta de este manejo del lenguaje y de términos. Y, bueno, a mí me parece muy absurdo, sí. Porque bueno, no es que los medios estén contribuyendo a que la gente conozca bien esos términos, ¿no? Y entonces decir que una figura tal lo usa mal, pues ya me parece un recurso bastante como barato. Muy de trampa académica, porque yo le llamaría rastreo etimológico que hace mucha gente. También lo podría usar entonces, por ejemplo, el término nacional socialista. Originalmente quiere decir que eres nacionalista y socialista. Y eso no tiene nada de malo. Sí, ¿no? Con eso ya le quitas toda la carga histórica y sobre todo ese significante simbólico que tiene en la comunicación humana cualquier tipo de término. O sea, importa mucho, nos guste o no, y eso va cambiando. O sea, quizás lo que hoy es un insulto, hace 100 años no lo era o viceversa. Entonces... criticarle entonces que el término oligarquía es un término etimológicamente neutro, lo cual es cierto, eso ya es desmenuzar algo que tampoco le veo mucho sentido, pero creo que responde otra vez a esas ganas de como... Porque él también creo que es alguien que Obrador mismo ha mencionado en las mañaneras como parte del bloque conservador, y entonces buscas de todas las palabras o de todo lo que dice tu adversario, en este caso él lo asume AMLO como el enemigo, pues de criticarle todo de la manera que lo puedes criticar. Y él, como seguramente da clases o está en la academia, entonces lo toma como un alumno que le critica el mal uso. Un inferior. Sí, un inferior, en ese sentido inferior. Y comienza a desmenuzar los conceptos que digo, bueno, si nos vamos a esas, pues entonces ya no nos podemos comunicar porque todo es relativo entonces. Sí, eso también me parece... Y también en lo demás que dijo, o sea, como dices, dice cosas que no podemos comprobar, dice cosas que ya también sabemos que lo hemos dicho en este podcast. Tampoco nadie niega que Cárdenas es de las familias más acomodadas de México históricamente. O sea, todo eso ya
son lugares comunes y la verdad tampoco supe a qué quiso ir con eso. Sí, creo que lo que creo que al final estaba él tratando de criticar en Cárdenas es que se desdijera, que se retractara y que no se pusiera justo en el lugar de contrincante de López Obrador. Donde él lo quería ver. Donde él y todo mundo lo quiere ver. Sí, por eso te digo, yo a este episodio le pondría ¿quién le puso el saco a Cárdenas, no? ¿Quién se lo puso? ¿López Obrador se lo puso? Porque bueno, eso sí contribuyó a que se le pusiera. Pero me parece que aquí el circo lo hicieron pues totalmente estas personas, ¿no? Tratando de ponerle, como dicen, de ponerle su santito a Cárdenas para que él fuera y se peleara con López Obrador. Sí, y fuera parte de ese bloque opositor. Exacto. Y ya dijeron que van a ir unidos en la siguiente elección presidencial. Y honestamente, teniendo a Cárdenas, que no lo van a tener, pero si se imaginan que lo hubieran tenido, pues sí hubiera sido un contrincante, por lo menos en el discurso, que hubiera sido muy difícil para Obrador lidiar con eso. Sí tiene un peso, pero creo que, mira, yo te podría, por ejemplo, hablar del caso personal de mis padres. Mis padres fueron seguidoras de Cuauhtémoc Cárdenas, pero incondicionales hasta que... Pero si algo criticaron en él fue su tibieza. O sea, siempre fue un personaje al que se le reclamó, oye, ¿por qué en el fraude del 88 a todas luces te hicieron fraude? ¿No? ¿Por qué aceptaste ese resultado? ¿No? Incluso Cloutier creo que fue más enfático en denunciar, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas, pues me parece que se quedó ahí. Y cuando salió Fox a decirle lo del hoy, Cárdenas así asustado, ¿no? Eso fue una cosa que, por lo menos, yo te diría, de quienes fueron seguidores de Cárdenas, nunca le perdonaron esa tibieza. Y en cambio, en López Obrador ven una especie como de solución a esa tibieza. O sea, para ellos López Obrador contrarresta esa tibieza. Es como una evolución de Cárdenas, claro, ¿no? Mucha gente, o sea, yo te diría que la mayoría de la gente que en su momento fue seguidora de Cárdenas, por lo menos electoralmente, ahorita no deja el costado de López Obrador. Sí, eso, sin duda. A ver si eso provoca que el ingeniero regrese a la vida pública. Tampoco estaría mal porque es de los que por lo menos trata de participar con argumentos. Sí. O sea, él casi nunca... Sí. A veces muy tibio, estoy de acuerdo, y aburrido y todo, pero él no lo vas a escuchar en esa lógica que tanto criticamos aquí de escándalos, chismes ni nada, descalificando, sino él trata de dar su punto de vista de manera, pues como debería de ser en ecuánime. Pues es que sí, de hecho sí. De hecho, cuando dije esto de la tibieza, yo personalmente no creo que... A mí el político gritón y escandaloso y dicharachero no es el que a mí más me gusta. A mí, efectivamente, tengo buenos recuerdos de Cuauhtémoc Cárdenas en los debates, por ejemplo, hablando con Vicente Fox, con La Bastida, de una manera serena. Oye, vamos a calmarnos, vamos a acordar algo, vamos a llegar justo a un acuerdo, ¿no? A algo que nos deje a todas las posturas reunidas en torno a algo, ¿no? Cárdenas era ese tipo de político. A mí eso, personalmente, es lo que me gustaría ver en la mayoría de los políticos, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, creo que aquí sí todo esto que sucedió en la semana, pues a mí me parece, como varias de las cosas que nosotros tenemos aquí, pues un indicador de cómo está la política, de empobrecida, ¿no? El diálogo político es muy pobre. ¿Y cómo se construye además esa pobreza? ¿Quién contribuye a que sea pobre? Pues aquí me parece que todos, ¿no? Y te diría, López Obrador contribuyó, pero no fue el que más contribuyó en este caso. Sí, se alimentan mutuamente en ese tipo de escandalizaciones. Pero a menos, ¿tienes algo más? No, yo con esto cerraría y bueno. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado y que técnicamente haya funcionado todo bien. Y a ver si se repite en persona. Muy bien, pues yo contento y sí espero que tengamos oportunidad de dialogar, porque creo que en persona uno se es más fluido. Despierta más. Sí, está más fácil, sí. Pues cuídense y nos vemos en una semana. Hasta luego. Hasta luego.